Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. Muchos de nosotros, muchísimas personas, seguramente han escuchado historias de fantasmas de carretera. Es muy frecuente que en una plática de sobremesa algún pariente, algún amigo, algún invitado platique alguna experiencia extraña que ha vivido en la carretera. Algo que pareciera ser paranormal. Son increíblemente frecuentes. No necesariamente todas van a ser una experiencia paranormal. Muchas veces podríamos explicarlas desde el punto de vista del cansancio, quizá las condiciones del clima, una iluminación engañosa, lo que usted quiera. Pero algunas de estas historias son muy inusuales y nos llevan a pensar que pueda haber algo más, porque suele haber múltiples testigos. Esa es una parte que resulta tremendamente intrigante. Una buena historia se convierte en una tremenda historia cuando hay más de un testigo. Y por supuesto, una historia para contar una noche como esta. Esta historia la hemos contado muchas veces en el programa de radio porque siempre nos gustó mucho. Hace muchos años nos la contaron, tuvimos el privilegio de conocer a las personas que vivieron esta experiencia y narraban el suceso. Todo comenzó en 1982-83, en el invierno. Habían estado de visita en Poza Rica, Veracruz, varios miembros de la misma familia. Era una familia que acostumbraba a viajar en grupo, así que habían comprado una camioneta pick-up a la que le habían puesto un camper, una caseta de fibra de vidrio atrás con unas bancas, en donde cabían 8 o 9 personas y además las 3 personas que viajaban al frente. Habitualmente el papá de la familia manejaba la camioneta, uno de los hijos pequeños iría al frente, la esposa del lado del copiloto, y atrás solían ir los demás miembros de la familia. A veces los hijos mayores, incluso con su esposa, iban ahí. Una familia muy unida. Cuando platicaban aquella experiencia, se sentía esa unidad familiar tan grata. Pero bueno, volviendo a la carretera. Aquel diciembre del año 82, tras visitar a unos familiares en Poza Rica, tienen que volver hacia Tulancingo, Hidalgo. Tenían que estar ahí por algún asunto de trabajo. Así que al comenzar la tarde, se despiden, suben a la camioneta, acomodan cosas, al frente van como siempre, el papá, un hijo pequeño como de unos 9 años, y la esposa. En la parte de atrás venían el hijo mayor, 24 o 25 años, con su esposa y un bebé. Venía otro de los hijos grandes como de unos 18 o quizá 19 años, una hija que estaba durmiendo hasta atrás, etc. Eran varios miembros de la familia. A la camioneta le habían quitado el vidrio que divide la cabina de la parte de carga para poder comunicar este camper con el habitáculo principal. Al salir de Poza Rica, aquellos familiares a los que habían visitado les insistieron que no se fueran a esa hora, que mejor se esperaran y amaneciendo se fueran. La carretera que une Poza Rica con Tulancingo es una carretera peligrosa. En los años 80 era una ruta de 2 carriles. Mucha vegetación, a veces mucha neblina, a veces lluvia, tráfico pesado. En ocasiones era una ruta de transporte pesado, tráilers, camiones muy pesados. No era una carretera fácil. Pero el conductor era un buen conductor.
El papá de familia había recorrido esa carretera muchas veces. Él era originario de Poza Rica y la familia estaba allá, así es que con frecuencia hacían esa ruta, a veces a Tulancingo, a veces a Ciudad de México. Así es que simplemente se despiden y comienza el viaje. No es tan largo el trecho. En aquella noche y en aquel momento deberían de haber sido unas 2 horas, 3. Comienzan a avanzar en la carretera. Cae la noche y con la noche cae la neblina. La carretera se cubre de neblina y obviamente hay que bajar la velocidad muchísimo. Es una carretera compleja. Ahora mismo usted debe de ver por ahí unas fotos de la carretera en donde se aprecia que a ambos lados hay mucha vegetación, pero normalmente cuando se va de Poza Rica hacia Tulancingo, del lado derecho hay montaña, pero del lado izquierdo no hay nada. Hay voladeros profundos y es una carretera estrecha. Así es que tiene que ir con calma. Van avanzando despacio. Atrás, algunos se han echado un sueñito, pero el hijo mayor viene asomado, viendo la carretera. El más pequeño, que iba sentado adelante, se quedó dormido muy pronto. La esposa va sentada ahí cómodamente mientras abraza al pequeño de 9 años y van platicando acerca de lo que ha ocurrido en la visita, de los asuntos personales de la familia. El conductor va manejando aquella unidad, cuando de pronto la señora es la que grita ¡cuidado! Este hombre pisa el freno violentamente porque cuando gritan cuidado él alcanza a ver al frente algo que no sabe exactamente qué es. Cuando detiene la marcha de forma muy abrupta, el joven que viene atrás asomado casi le cae encima y se quedan todos pasmados. Hay un silencio muy raro en ese instante. La neblina ha cubierto todo, pero frente a ellos hay una especie de círculo sobre la carretera en donde no hay neblina. Pero hay una mujer. Hay una mujer bailando a mitad de la carretera. No es una persona loca que anduviera por ahí vagabundeando, tampoco es una persona que esté haciendo una danza típica. Es una mujer bailando. La están viendo quizá, 30, 40 metros de distancia, donde se abrió ese hueco en la carretera y hay esta mujer que está haciendo estos giros, bailando mientras se mueve, hace estos giros. Cuando todo esto ocurre, otro de los hijos, el de 19 años, se asoma también y dice, ¿qué es eso? Se quedan todos viéndola. El más pequeño no se ha dado cuenta, pero hay un nerviosismo raro, lo acomoda la madre como protegiéndolo y empieza a preguntarse ella también. Decían que se puso muy mal y decía, ¿qué es esto? Dios mío, sálvanos. Jesús, hijo de David, sálvanos. No entendían qué era lo que estaban viendo. Frente a ellos estaba esta mujer, era una bailarina. Así la describían. Se veía una bailarina. No con un tutú, como si fuera una bailarina de ballet, sino una mujer delgada, bailando suavemente mientras gira. Están parados a mitad de la carretera, viendo esto, cuando uno de los hijos le dice al papá, ¿qué hacemos? Date la vuelta y regrésate. Pero no hay cómo darse la vuelta, es de noche, está oscuro, hay neblina, la carretera es muy estrecha. Del lado izquierdo no se ve prácticamente nada. Hacia atrás, por el retrovisor, no se ve absolutamente nada. Échate de reversa, papá. Es decir, avanza hacia atrás. Pero tampoco se puede. No sabrían dónde termina la carretera, dónde empieza la curva, dónde termina. No se ve nada. Uno de los hijos le dice al papá, yo me bajo y te voy dando lo que aquí se llama echando aguas. Es decir, yo te voy avisando, te voy dando orientación. Pero por supuesto que es una pésima idea. Si esto es un asalto, lo primero que están esperando los bandidos es que alguien se baje para caerles. Así es que aquel hombre, el conductor, el papá, está agarrando el volante firmemente sin saber qué hacer, viendo allá delante de ellos cómo esa mujer está girando y haciendo ese jueguito. Es obvio que está bailando, pero no es neblina. No es que la neblina empezara a moverse como si fuera un remolinito.
No, o sea, están viendo una mujer ahí enfrente, se le ven las piernas delgadas, se le ve el cabello suelto y se ve ese movimiento que incluso jurarían ver las manos. Repentinamente, sin embargo, todo acaba cuando de frente aparecen las luces, muchas luces de un camión que viene descendiendo la montaña. Al momento que el camión aparece al dar la curva, las poderosas luces hacen que se difumine todo y al pasar el camión, todo se pierde. En ese instante este hombre arranca la camioneta a toda la potencia que puede. Es de subida y va cargada de gente, así es que tampoco imagine usted que arranca a 100 por hora. Arranca, va avanzando, aquel enorme camión pasa por un costado y sigue su camino. Los de la camioneta avanzan, tratando de presionar el motor lo más posible, pero ya no está. De nueva cuenta se cierra la neblina frente a ellos, todo es tranquilidad. ¿Qué fue lo que vimos? ¡Ay, qué sorpresa, qué susto, qué cosa terrible fue! Incluso entre ellos comentan, ¿viste, papá, que cuando el camión apareció se desvaneció? Dice, no te equivoques, estábamos viendo algo que no. Seguramente era la neblina, por eso cuando el camión apareció con las luces, se perdió todo. Era la neblina, hombre. Dios mío, qué susto. La señora que va ahí lleva todavía al niño pequeño ahí escondidito y está tan nerviosa, le dice, ay, yo no sé si fuera la neblina, pero se veía como una mujer. Todos coinciden en eso y hay un momento de silencio, siguen avanzando, cuando de pronto uno de los hijos levanta la cara y dice, ¡cuidado, papá! Al mirar a su lado izquierdo, los está alcanzando la bailarina. Está aquí junto a ellos. Los tres que están asomados y la mujer la están viendo cómo va avanzando. Se escucha el grito de la mujer cuando vuelve a gritar, la esposa, cuando vuelve a gritar, Jesús, hijo de David, sálvanos. Y alcanzan a ver, esta vez muy cerca, la cara, el pelo suelto, la piel blanca totalmente, la imagen es blanca totalmente, no se distinguen ojos. Avanza hacia ellos y se posa al frente, bailando, moviéndose, haciendo estos giros raros, este movimiento. Hay esta sensación de agobio, la mujer empieza a gritar bendiciones. El papá, que va manejando, por un momento se distrae cuando el hijo le pega en el hombro, ¡cuidado! Endereza la marcha para no irse hacia un voladero y dice textualmente, me vale tal por cual si te tengo que matar. Y acelera la potencia de la camioneta, todo lo que daba su vieja camioneta, y sigue marchando, pero conforme él más acelera, la maldita cosa aquella sigue girando enfrente de ellos, alejándose, tratando de mantenerse, y siguen viéndola. Por más que él acelera, aquello sigue girando y haciendo estas piruetas. En un momento dado, este hombre, en un acopio de un gran valor que sus propios hijos reconocerían, les dijo, ustedes véanla y díganme si se detiene, si avanza, si hace algo. Yo voy a ir viendo la orilla de la carretera para no accidentarnos. Y así lo hace. Sigue viendo para no perder la línea de la carretera. Los dos hijos que van con él van viendo hacia el frente mientras la esposa va rezando todo lo que se acuerda. Cuando una de las esposas jóvenes que vienen atrás, eran unas muchachas muy jóvenes, se da cuenta de aquello, empieza a rezar también y a llorar. Otra que se ha despertado por la situación y el ruido está llorando muy nerviosa. En cierto momento, el papá les dice, por favor, dejen de llorar. Y si saben rezar, recen, no sé qué sea esto. Continúan avanzando y todo el tiempo aquello va adelante. Llegando a una población que se llama Jicotepec de Juárez, que está sobre la carretera 130, que es en la que vienen, empiezan a ver las luces del poblado, en aquel entonces era muy pequeño, y de pronto todo aquello se desvanece. Están todos pálidos, lívidos, muy nerviosos. No saben qué fue eso, no saben qué esperar, miran hacia atrás, miran hacia los lados, ya no hay nada. Pero es tarde y en Jicotepec a las 8 de la noche ya no había nada. Todo está cerrado. Llegan manejando al centro, en donde está la presidencia y es el único lugar que está un poco iluminado. Se detienen afuera. Se va a bajar el papá a hablar con un par de policías que están ahí, pero
¿qué les va a decir? Se detienen ahí un momento, están recuperando el aliento. Se baja de la camioneta el papá, se baja uno de los hijos, y se acerca uno de los policías que les pregunta: ¿qué pasó? ¿Están bien? Obviamente algo no estaba normal, porque unos turistas de noche en Jicotepec, en medio de la neblina. El papá le dice: hombre, es que se va a reír usted, pero qué susto nos hemos llevado. Aquí casi llegando, unos 10 kilómetros, 15. El policía le dice: sí, se les ve nerviosos, ¿qué les pasó? No, no nos pasó nada, es nada más ahí. Se va a reír usted, pero creo que nos espantaron. Dice: no, hombre. ¿Y qué vieron? Una mujer, iba ahí bailando enfrente, haciendo cosas enfrente, pero no era una mujer. Total, decían que aquel policía esperaban que se riera, que hiciera una broma, que dijera alguna tontería, algo. Solamente los escuchó y cuando terminaron de hablar les dijo: bueno, pues qué bueno que ya llegaron aquí, ¿por qué no se quedan aquí? Si quieren, allá adelantito, en la esquina, a la vuelta está el hotel. El único hotel que hay aquí está ahí, a la vuelta, como en media cuadra. Si quieren, váyanse a quedar acá, pero si prefieren esperarse a que amanezca aquí afuera, no hay problema. Nosotros estamos velando 24 horas. Qué bueno que pudieron pasar. La carretera es muy peligrosa. Dice: ¿pero usted había oído eso antes? Dice: pues la verdad que sí. Sí lo habíamos oído. Algunas gentes de aquí lo han visto. No tiene mucho tiempo. Total, se ponen a platicar. En aquel entonces se acostumbraba mucho a fumar. Y el papá traía sus cigarros, así es que saca sus cigarros, le convida un cigarro al policía y se ponen ahí a platicar. Y decía el papá y los muchachos que aquel policía, después de estar plática y plática, que era una persona muy amable, les contaba que en ese lugar había habido muchos accidentes. Pasando Villa Ávila Camacho, empezaban unas curvas raras y decía que allá abajo habían ido a encontrar un coche hacía unos 2 años, en donde había 4 cuerpos. Los 4 cuerpos tenían mucho tiempo de haber estado ahí. El coche tenía mucho tiempo, a lo mejor 2 o 3 años, porque los cuerpos ya estaban, no esqueléticos, pero ya estaban muy secos, como que ya habían pasado mucho tiempo. Se entendía que el coche había salido de la carretera, había caído en esa cañada, y como la vegetación es tan abundante, se había quedado oculto. No fue sino hasta mucho tiempo después cuando alguien, buscando unos animales, encontró el coche. Decía que a lo mejor alguien de ese coche había sido, que habían recuperado el vehículo, los estatales, la policía estatal se había encargado de toda la gestión y se habían llevado los restos, que a lo mejor de ahí era la bailarina. Otra historia de carretera que nos gusta mucho porque nos la platicaron al aire en Relatos del Lado Oscuro. Durante una transmisión tuvimos el gusto de poder platicar en vivo con una persona que nos narró esto. Él era el conductor de un autobús de una línea muy prestigiada en México, una línea que recorre el sureste mexicano y que tiene, ahora mismo debe de tener 80 años de estar circulando. Él contaba una experiencia que tuvo en los años 80, al final de los años 80. Acababa de entrar en la línea de autobuses y a él le habían asignado la ruta Ciudad de México-Puebla. Gracias a que su padrino, su papá, su hermano eran conductores, él había podido ingresar, además de haber pasado todos los exámenes, pruebas, y ya no era un niño, era un hombre de unos 30 años, ya tenía experiencia conduciendo. Era muy complicado ingresar a esta empresa y los conductores solían ser personas muy preparadas. Entonces, era un orgullo pertenecer a esa línea. Cuando le asignaron su primer autobús, no era exactamente lo que esperaba. El autobús que le habían asignado era un Dina Olímpico. Era un modelo que se había estrenado en los años 68, 69, de una marca nacional, Dina, dice el nacional, pero para 1988 ya era más bien un trasto viejo. Estaba en buenas condiciones como todos los autobuses, pero él esperaba que le hubieran dado uno de los de la línea nueva que se llamaban Dina Avante, que tenían algunas prestaciones más.
Este autobús, para empezar, no tenía camarote. El camarote es el lugar donde el chofer puede acostarse a descansar. Tampoco tenía aire acondicionado, ni siquiera tenía baño. Y le asignaron una ruta muy cansada. La ruta México-Puebla es cansada porque se hacen recorridos cortos de unas 2 horas y media. Y hay que esperar el pasaje, hay que abordar, cargar equipaje. Son muchas labores de piso sin conducir. A lo mejor entre una corrida y otra se pierden 2 horas, 2 horas y media, así es que se hace muy tedioso. Decía que era cansado, sobre todo que en ocasiones le tocaba la corrida de la noche, la última de la noche, que salía, entiendo, alrededor de las 9 de la noche de Ciudad de México, llegaban a Puebla, bajaban el pasaje, bajaban el equipaje, tenía oportunidad de cenar en el comedor de la empresa y después abordaba la unidad, la estacionaba y se quedaba a dormir ahí. A la mañana siguiente, en algún momento de las 7, 7:30 de la mañana, podía tomar un baño, desayunar y empezar otra vez a hacer viajes a Ciudad de México. Cuando le dieron el autobús, era su primer autobús, no había otra opción. El camión estaba en buenas condiciones, avanzaba bien, era un camión poderoso, eran camiones muy fuertes. Así es que empieza a hacer sus recorridos y le toca aquella noche, varias semanas después, le toca quedarse en Puebla. Así es que llega, cena, se regresa al lugar donde le indican estacionar el camión, cierra su puerta, era verano, hacía calor, así es que va y abre una ventana, abre otra ventana. Para dormir llevaba una maleta con algo de equipaje, colocaba una cobija, una sábana, lo que fuera necesario, en la última banca del autobús. Hasta el fondo había una banca corrida de 6 lugares o 5 lugares, en donde podía acostarse y descansar ahí. Así es que después de cenar se despide de unos compañeros, se acomoda en medio de otros camiones, está cambiándose, quitándose la corbata y demás. Se usaba eso, usaban un uniforme, era gente muy elegante, su corbata, está colgando su camisa para que no se arrugue, está en camiseta, cuando de pronto siente este frío raro. Decía él que se sintió muy frío, pero era verano. Afuera la temperatura debe haber estado en unos 20 y tantos grados y de pronto él siente este frío raro. Le da la sensación de que se quitó la camisa y le dio mucho frío. Era raro. No hace mucho caso. Está dentro del autobús, tiene un par de focos prendidos para ver lo que está haciendo. Se está poniendo una camisa para descansar, una pijama. Se sienta en este asiento corrido de hasta atrás. Se agacha para soltarse las agujetas de los zapatos, los cordones de los zapatos, y cuando levanta la vista, frente a él, en las bancas del frente, en los asientos del frente, hay un hombre. Hay un conductor, hay un chofer, es obvio que es un chofer, viste con un pantalón negro, una camisa blanca y está parado ahí viéndolo. Cuando él levanta la vista, se queda viéndolo y se levanta y dice: ¿qué pasó, compita? ¿Qué pasó? Y entonces le cae el 20 de cómo se metió ese tipo. Cuando él subió al autobús, cerró la puerta y esos autobuses tenían una manivela con la que se cerraba la puerta. Una vez que la cerrabas desde afuera no se podía abrir. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Y observa a este tipo que está ahí parado, lo ve claramente. El sujeto tiene el pelo chino, negro, no es muy alto, pero tampoco es muy bajo. Barba como rara, con bigote. Se le queda viendo. Él vuelve a decirle: ¿qué pasó, compita? ¿Para qué subiste? Se levanta de donde está y empieza a sentirse un poco incómodo. Decía que sintió ese frío tan raro y empezó a sentir que se le erizaba el pelo. Los vellos de los brazos se le empiezan a erizar. Se le acerca y está viéndolo, puede ver las facciones de la cara, ese pelo chino. Eso era algo que decía él que lo impresionó mucho, porque veía cómo era el pelo de una persona de pelo chino, de pelo rizado, y con esa mirada triste que se le quedaba viendo. Él todavía sigue con esta sensación rara y le dice: ¿qué pasó, compita? En ese instante, cuando él se va acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más, frente a él se le desaparece. Así, de pronto, decía que este hombre se da la vuelta, lo mira, así de frente, lo mira, se mueve y se desaparece, se le desvanece. Cuando esto le ocurre,
Él simplemente no quiso quedarse ahí, se adelanta, abre la puerta y se baja corriendo, como totalmente descontrolado, y casualmente afuera de otro autobús había dos choferes platicando, fumando un cigarrillo, que lo ven que se baja corriendo, y uno de ellos le dice: ¿qué pasó, niño? Porque todo el mundo sabía que era el nuevo. Dice: ¿qué pasó, niño? ¿A poco ya te espantaron? Y se acerca y le dice: ¿qué pasó tú? ¿Qué pasó? Se conocían, era gente conocida. Dice: no me lo vas a creer, pero creo que sí, que me acaban de espantar. Ahí, en el camión, acabo de ver a un tipo arriba, pero no había cómo se hubiera subido. ¿Tú no viste si alguien se bajó? Dice: no. No te preocupes, con calma. No pasa nada, échate un cigarro, ándale. Y ahí se queda platicando un ratito y les decía: pero es que vi, que no sé cuánto, que la plática aquella, por más que le dan la vuelta a aquellos choferes, él sigue insistiendo hasta que uno le dice: bueno, pues, ya sabes por qué está ahí. No, yo no lo sé. Pregúntale a tu padrino, él te va a contar. Y si quieres, mejor vete al dormitorio. Allí en la terminal había unos camastros. A nadie le gustaba porque no era privado, eran así todos corridos, y si había uno junto que estaba roncando, pues era muy molesto. Total, se sube rápido a su camión, saca sus cosas, cierra y se va al dormitorio. 3 o 4 días después, un día de descanso, va a visitar a su padrino y le platica lo que le pasó. El padrino le decía: bueno, mira, pues todos hemos visto cosas. A todos nos ha tocado ver algo en la carretera. No te espantes. Lo que viste, pues es algún compañero que ahí quedó. Ese camión trae por ahí una historia. Bueno, ¿cuál es la historia, padrino? Bueno, pues es que trae por ahí una historia, pero ya te lo van a quitar, no te preocupes. Ya lo van a sacar ese vehículo, ya no vas a volverlo a manejar. Vas a ver que mañana que regreses ya no te va a tocar esa misma unidad. Bueno, pero cuéntame cuál fue la historia, padrino. Resulta que ese autobús había tenido un accidente algunos años atrás. El único que había perdido la vida había sido el chofer. Al momento en el que ocurrió el accidente, al parecer un tráiler se había frenado intempestivamente o había tenido un percance. El chofer, al ver la inmediatez del percance, la inmediatez del golpe que venía, quiso salvar a su pasaje haciendo una maniobra que terminó con él incrustado en los fierros y perdiendo la vida. Y efectivamente, unos días después le asignaron un nuevo Dina Avante. El viejo autobús Dina Olímpico fue retirado y probablemente vendido para alguna empresa de turismo. Decía que era tan clara la imagen. Siempre decía eso, cuando él vio la cara, los gestos. No era un fantasma que le diera miedo si lo pensaba bien, pero en el instante ver aquella imagen, ciertamente era un bautizo paranormal para un conductor. En 1999, una pequeña empresa familiar de autotransporte de carga había ido mejorando, vamos a decirlo de esa forma. Habían comenzado con un viejo camión de los años 60, posteriormente habían comprado otro camioncito y ahora habían reunido un capital suficiente para comprar un camión de largo recorrido. Un vehículo lo suficientemente fuerte como para recorridos hacia la frontera norte de México y que a la vez tuviese la capacidad de carga y un motor enorme. Después de buscar durante un buen rato, encuentran un camión modificado. Originalmente había sido un tráiler, modelo 81 o tal vez 82. El motor que le habían instalado era un motor 350 Bicam 2, bastante poderoso, turbocargado, con una caja especial de transmisiones de gran velocidad y de gran potencia, unos ejes, según describía el propietario, los ejes eran para gran tonelaje, el eje delantero, pero lo que más destacaba del camión, además de que era un vehículo muy poderoso, que podía transportar más de 20 toneladas a una velocidad considerable, ideal para las rutas largas del norte de México,
Pero lo que les llamó la atención cuando lo vieron es que era un camión muy bonito. El propietario anterior debe de haber sido alguien que gustaba mucho de su camión, porque lo había cuidado en todos los detalles. El exterior estaba lleno de detalles de cromo. Los tanques de combustible. Tenían varios tanques de combustible, todos estaban perfectamente cromados, relucientes, hermosos. Tenía estas salidas para los gases del motor, estos escapes del motor, igualmente cromados, la pintura muy detallada. En el interior de la cabina, además, el techo de la cabina estaba capitonado, con una cubierta de piel, unos asientos de aire, que resultaban increíblemente cómodos, tanto para el conductor como para el copiloto. El tablero estaba forrado con una capa de madera elegantemente. Era un camión que alguien había arreglado para sí mismo. No era un camión cualquiera. Abajo de la defensa, donde va al frente del motor, abajo viene una defensa cromada grande, con un letrero pintado con unas letras azules muy bien pintadas que decía El Compita. El único problema que tenía es que no tenía camarote. Justo atrás de donde estaba la cabina del camión empezaba la enorme caja para cargar y un pequeño espacio muy reducido que había sido habilitado como para un camastro, una colchoneta, algo. Fuera de eso no había mucho espacio para descansar, pero a cambio de eso ese camión podía llevar 20 toneladas hasta el norte de México y hacer la ruta de regreso. Aquel hombre describía con verdadero placer cómo la ruta del norte era una buena ruta. Cargaban en Ciudad de México y arrancaban el reparto llegando muy al norte, hasta Sonora, o si no hasta Sinaloa. Después de descargar, regresaban cargados con vegetales, ya fuera jitomate, ya fuera papas, pasar a alguna parte del país y cargaban de regreso. Era negocio redondo. Estos últimos viajes eran de alguna parte del norte cargados con vegetales frescos y había que hacer el recorrido a toda velocidad, no podían detenerse. Por lo tanto, este camión era perfecto. Tenía capacidad para más de 1000 litros de diésel, lo que le daba una autonomía enorme. Pero además, el enorme motor le daba una velocidad de 80 kilómetros por hora cargado. 80 o 90 kilómetros por hora. Esto era muy ventajoso. En el primer viaje lo probaron. Se fueron cargados con muebles de baño hacia el norte y de regreso pasaron, si estoy en lo correcto, a Sinaloa a cargar vegetales frescos. Se detuvieron a la orilla de la carretera, abrieron las puertas para enseñar que estaba vacío y minutos después apareció una camioneta que los contrató. Después de escuchar el motor y revisar las condiciones del camión, los contrataron para el viaje. Los cargaron de vegetales hasta arriba, con la única condición: tenía que estar máximo a las 4 de la tarde del día siguiente en la central de abastos de la Ciudad de México. Eso significaba no parar. Serían 18 horas continuas de viaje. Es complicado. El chofer llevaba a su ayudante y nada más. Así es que después de cargar se detienen, compran comida, compran varias botellas de agua, compran también botellas de bebida, de Coca-Cola, porque tenía cafeína, compran muchos cigarrillos y están listos, empiezan el viaje. Conforme van avanzando, van pasando unos paisajes preciosos, van cambiando de clima, de ubicación. De pronto el chofer voltea y ve al ayudante dormido. Le da un zape para que se despierte, porque si se queda el dormido a él le va a pasar el sueño. Y siguen manejando. El problema es que cuando cae la noche resulta difícil mantener los ojos abiertos, resulta difícil seguir concentrado. El chofer se da cuenta de que de pronto siente ese cansancio y cuando voltea, el ayudante está totalmente dormido. Saca un cigarrillo, se lo prende. En aquellos años no había tanto problema con esto del tabaco y decía que lo ayudaba a mantenerse despierto. Abre la ventanilla para que el aire de la carretera lo mantenga despierto. Agarra un vaso de bebida de cola para echarse unos tragos. Ya estaba medio tibia, sabe medio feo y sigue avanzando. Él recordaba haber escuchado de pronto una voz muy fuerte
que le grita: «Despiértate tal por cual», con unas palabras muy altisonantes que no se pueden decir aquí. Eso lo hace reaccionar, se voltea y le dice al ayudante: «¿Qué te pasa?». Pero el ayudante está totalmente dormido. Este cuate se despierta con eso, ya sigue manejando. Cuando ve adelante un paradero, una estación de combustible, se orilla, se baja del camión para refrescarse. Decía que él hacía unos ejercicios para tomar aire. Va a la tienda que había ahí a comprar un café muy muy cargado que les vendían a los camioneros. No eran pericos, no eran drogas, era un café muy cargado y le servían un vaso grande. Así es que se bebe aquello, compra también unos dulces, compra papitas, de esas fritangas que vienen embolsadas, porque decía que el ruido de masticar esas fritangas te mantenía despierto. Y arrancan y siguen. Y sí, logran llegar a tiempo a la central de abastos de Ciudad de México, en donde reciben la carga, les pagan, y entonces él se lleva el camión a su casa, con todo y ayudante. Están en la casa, ya se va a echar un baño, se acuesta a dormir, se despierta, no sé, deben de haber sido el día siguiente a las 12 del día, la 1. Se va por el niño a la escuela. Tenía en aquel entonces un niño pequeño de unos 9 añitos, y ya regresan a la casa, están contentos. Tiene 3 días antes del siguiente viaje. Así es que se va a quedar con su esposa, con su niño, están platicando muy contentos. El niño le encanta ver el camión. Además, en la casa tienen un terreno muy grande donde tenían los otros camiones viejos, y está el camión nuevo, el Compita. Está estacionado ahí, y el chamaco se sale a verlo y a estar ahí, cuando de pronto regresa y le dice: «Oye, papá». «¿Sí, qué pasó? ¿Quién está en tu camión?». «Sí, ¿cómo que quién está en mi camión?». «¿De qué? ¿Hay un señor arriba de tu camión?». Dice: «Ah, chihuahuas». No, pues el jarocho se fue. El jarocho era su ayudante, su chalán, como le llamaba él. Ya el jarocho se había ido desde el día anterior a su casa. Dice: «No, pues el jarocho no está, como que alguien se subió al camión». Dice: «¿En el camión nuevo?». «Sí». Sale este hombre a ver de qué se trata. Pues estaba cerrado el portón, una puerta de lámina grande por donde entraban los camiones, todo estaba cerrado. Se acerca al camión, lo abre, no hay nadie. Revisa este espacio pequeño de atrás, no hay nadie. Ve en la caja, no hay nadie. Dice: «No, mijo, ¿te lo imaginaste?». Dice: «No, papá, había un señor arriba de tu camión, yo lo vi muy claro». Este hombre ya traía ese asunto ahí medio atravesado, lo de que le habían gritado. Total, lo deja ahí. Se vuelven a ir de viaje, regresan. En varias ocasiones le parecía raro de pronto escuchar que alguien hablaba. Sobre todo cuando se quedaba dormido el chalán, de pronto oía que alguien hablaba, como platicando atrás, pero atrás no había mucho espacio. Inmediatamente después del asiento venía la pared de la cabina. En una de esas ocasiones llegan a un punto en donde se detiene en la estación para cargar combustible, manda al chalán que le ayude a echarle diésel al muchacho de la gasolinera, y él está sentado en su asiento, anotando los gastos, registrando una serie de cosas, viendo qué es lo que va a hacer, cuando escucha que alguien está hablando. Se asoma pensando que es el chalán con el hombre de la gasolinera, pero están allá afuera de aquel lado y la puerta está cerrada, el vidrio está arriba, y él está oyendo aquí que alguien está hablando, y oye esta voz de un hombre como si estuviera platicando con alguien. Era raro, muy raro. Siguen adelante. Días después se complica el trabajo. Han dejado una carga importante en central de abastos y les avisan que tienen que salir al otro día con una carga urgente hacia el norte. Así es que el jarocho esa noche no se va a su casa. Estacionan el camión y el jarochito, el chalán, se acomoda a unas colchonetas atrás para quedarse a dormir adentro del camión, en la caja del camión. El conductor sube, se echa un baño y se acuesta a dormir. Deben de ser las 11:30, las 12 de la noche, cuando más. Cuando la esposa viene y lo despierta, le dice: «Oye, despiértate, el jarocho quiere hablar contigo». Dice: «Jarocho, pues ¿qué horas son?». «Van a dar las 12 de la noche». Tal por cual, ¿ahora qué? Se levanta y va a verlo. «¿Qué pasó, tal por cual? ¿Qué te pasa? Vete a dormir, vas a estar desvelado mañana y me estás desvelando a mí, tenemos un viaje largo». Dice: «No, patrón, es que no se puede dormir en el camión». «¿Cómo que no se puede dormir? No seas payaso, si te pasé cobijas y todo. Si está cómodo ahí atrás, yo he dormido ahí».
Dice, no, eso no es, patrón. Si quiere, déjeme dormir ahí en el piso afuera de su casa, pero yo en ese camión no duermo. ¿Por qué? Pues porque no dejan de hablar. ¿Cómo que no dejan de hablar? No, patrón, no dejan de hablar. Todo el tiempo hay alguien hablando ahí. ¿Cómo que alguien hablando? Sí, se oye que están hablando, los estoy oyendo que están hablando, hasta se rió. El tal por cual ese se está riendo. Dice, bueno, pues ¿qué te digo, jarocho? Pues tráete las cosas y métete. Ya lo metieron a dormir ahí, dentro de la casa. Le abrieron un espacio, no había otra recámara ni nada, pues le pusieron ahí un tendido y se quedó a dormir ahí. Decía este hombre que le volvió a pasar varias veces, hasta que un buen día se animó a hablarle al que le había vendido el camión. Era un conocido, era una persona de otra empresa que tenía fleteros. Y le habló y le dijo, oye, a ver, te voy a preguntar algo muy aquí de hombrecitos. ¿Qué pasó con ese camión? ¿Qué historia trae? Les habían pasado ya varias cosas. Él mismo no había visto al hombre, pero otro conocido también le había dicho lo mismo. El chofer de uno de los camiones viejos, una madrugada que llegó a llevarse el camión para un flete, le habló y le dijo, oye, ¿quién está en tu camión? Total, le habla al dueño anterior y le dice que aquí de hombrecitos, como hombre, dime la verdad, ¿qué pasó con ese camión? Dice, pues mira, la verdad es que el camión no tiene nada. El camión está tal como te lo dije, perfecto. No fue chocado, no fue chocado, no le pasó nada, no. No fue robado, no fue robado. Todos los papeles están perfectamente en orden, no tengas cuidado de eso. Todos los papeles tienen en orden. Entonces, ¿cuál es la historia? Sí, pues es que el patrón se murió ahí. ¿Cómo que el patrón se murió? Resulta que el dueño del camión, que tenía varios camiones en esa empresa, era un hombre ya mayor. Y en uno de los viajes murió. Estando en el camión, se orilló, se detuvo y mientras bajaba alguien a ver lo de los tanques de diésel, cuando regresaron, un infarto fulminante lo había matado sentado ahí. Decía que cuando supo eso le dio tanta tristeza porque se veía que el camión era de alguien enamorado de su camión y que seguía ahí viajando. Total, llevó el camión a bendecir. Después de tantos sustos, un domingo que había tiempo, llevó a una iglesia muy particular en el Estado de México donde varios choferes llevaban sus camiones a bendecir porque el padre de esa iglesia hacía una especie de... ¿cómo llamarlo? No era un exorcismo, era una bendición de protección y liberación. Y fue y le contó lo que había vivido y entonces el padrecito se subió, bendijo cada rincón del camión y después se sentó. Decía que se veía muy simpático el padrecito con todo y su sotana y todo aquello, sentado al volante rezando por el eterno descanso del alma de aquel conductor. El camión siguió funcionando muchos años, la empresa siguió creciendo, no sé, ahora deben de tener varios camiones, espero yo, pero contaba esa historia del camión que estaba ocupado y además oían a alguien hablar. En fin, las historias del camino son tantas que un solo programa no alcanza. Seguramente, ahora que estoy platicando estas historias, estos relatos, me van a llegar muchos relatos de personas que han vivido experiencias de carretera. Si usted tiene una experiencia y quiere compartirla con nosotros y quiere que la compartamos con el auditorio de Relatos del Lado Oscuro, anímese, mándenosla. Contacto relatosdelladoscuro@gmail.com. Es el correo electrónico. Tenemos muchos relatos que hemos ido preparando para compartir con el auditorio y que en fechas próximas tendremos, así es que esté pendiente. Muchas gracias, buenas noches y que descansen en paz.